¿Sí? Bueno, bueno. Estaba escuchando cada uno de los himnos que se iban cantando y pensaba también en lo que el Señor en esta noche quiere compartir con cada una de nuestras vidas. Eh, Uno de los himnos, el primer himno que cantaban dice, en mi angustia me ayudas. Empezaba, yo anotaba las primeras partes del himno. En mi angustia me ayudas, ¿sí? Y después otro cantaron que es Cristo está conmigo y qué consolación, ¿sí? Hablaba de la presencia del Señor. El corito que cantó nuestra hermana dice, tenme brillando, Señor, ¿sí? Y el último himno que cantaron dice, Dios es nuestro apoyo. Y saben que pensaba en estos himnos y realmente en esta noche estos himnos también nos van a hablar de lo que vamos a compartir en esta noche. Hace tiempo que vengo mirando en la palabra de Dios y me llamaba la atención la palabra gozo, ¿sí? El gozo. Y en esta noche vamos a mirar. Allí en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y los himnos que acabamos de cantar nos hablan también de esto, porque en las pruebas, en mi angustia, en momentos difíciles, ¿sí? Es donde realmente el Señor nos muestra, nos enseña, nos muestra que Él está a nuestro lado, ¿no? Y esta palabrita gozo, ¿sí? Que por allí el mundo la compara simplemente con placer. La palabra gozo es una emoción intensa, placentera, causada por algo que me gusta, ¿sí? Ese es el gozo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que el gozo, como dice Gálatas 5:22, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, encontramos que el Espíritu de Dios produce en nosotros, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, produce en nosotros gozo. Y no es que en mi vida no hay gozo, ninguno de los que estamos conectados aquí, si hemos tenido un encuentro real y genuino con nuestro Creador, con nuestro Salvador, y le hemos aceptado como nuestro Salvador y su Espíritu está en nuestros corazones, ninguno puede decir, bueno, Fabián, yo no tengo gozo. No, no. Usted tiene gozo porque el gozo lo produce el Espíritu de Dios en su vida. Es el fruto del Espíritu. Pero la palabra dice, hermanos, tener por sumo gozo. ¿Y qué es sumo? ¿Sí? Yo pensaba, ¿cómo explicar sumo? Y el Señor trajo a mi mente Filipenses capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Un texto muy conocido, pero que nos va a aclarar qué es sumo, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, no tiene nada que ver con gozo, pero allí la palabra dice sumo. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, quiere decir, lo puso en lo más alto, ¿sí? Lo puso en primer lugar, ¿sí? Cuando habla de la exaltación del Señor Jesucristo, ¿sí? Allí en Filipenses, y que comienza diciendo, haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Lo conocemos, ese texto tan hermoso, la palabra de Dios, y dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, quiere decir que no hay otro lugar más alto donde Él lo puso, ¿sí? ¿Dónde está? A la diestra del Padre, siempre leemos en la palabra de Dios. Ahora dice Santiago cuando comenzábamos a leer, hermanos, tened por sumo
gozo. ¿Dónde debe estar el gozo? Allá arriba, alto, en el primer lugar. Y cuando cantamos himnos, pensaba, ¿no? Porque no es fácil cuando estoy angustiado, cuando pasan situaciones difíciles, no es fácil tener el sumo gozo allá arriba, ¿sí? O sea, nosotros mismos de nuestra parte no lo podríamos hacer, pero si dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, sí, porque dice, tened por sumo gozo, dice la palabra de Dios. ¿Qué es tener por sumo gozo? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno, cuando lee el contexto de la palabra, dice que gozo es la emoción intensa o placentera que a uno le causa por que le gusta mucho. ¿Y a quién le gusta padecer? ¿Y a quién le gusta estar en extrema agonía? ¿Y a quién le gusta estar triste? ¿Y a quién le gusta estar llorando? ¿Y a quién le gusta un montón de cosas? Eso no es gozo en el sentido que el diccionario nos enseña, pero la palabra de Dios dice tener por sumo, en lo más alto, el gozo, ¿cuándo? Cuando ustedes se hallen en diversas pruebas. Qué difícil, ¿no? Por ahí pensar que debemos estar con nuestro ánimo, ¿sí? Con nuestro espíritu bien alto, contentos porque estamos padeciendo, ¿sí? Entonces dice a lo sumo. La palabra allí es ponerlo en alto. La palabra gozo, ¿sí? No tiene el mismo, vuelvo a decir, no tiene el mismo significado que el hombre hoy por hoy lo relaciona, ¿sí? Se goza con cosas que a él le provocan placer, ¿sí? La palabra de Dios, allí cuando habla de gozo, habla de padecer, de sufrimientos, de tener, ¿sí? Por sumo gozo. Y yo pensaba que Jesucristo es la expresión más, es la expresión máxima del gozo, ¿sí? Si nosotros queremos ver a alguien que realmente se gozó, ¿sí? En aflicciones y en pruebas, ¿sí? Es el Señor Jesús. Tengamos en cuenta que el gozo, ¿sí? Es algo que placentero, ¿sí? Es algo que me gusta. Y dice Juan 6:38, ¿sí? Juan 6:38 dice, el Señor Jesús de él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él en su sumo gozo, ¿sí? Lo que está diciendo allí es que lo que le da placer a él, ¿sí? Es obedecer a lo que el Padre le gusta, ¿sí? Lo que el Padre lo mandó a hacer. Dice, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, que era el Padre. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, fíjese que allí el Señor está poniendo por delante, ¿sí? Él quiere agradar al Padre, Él quiere complacer al Padre, ¿sí? Y lo que está haciendo es haciendo, ¿sí? Lo que al Padre le gusta, a lo que al Padre le provoca placer. Pero miren, me llama muchísimo la atención cuando la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice el versículo 2 allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él.
Y vuelvo a la aclaración, a lo sumo. Allí el Señor Jesús pone, ¿sí?, el gozo en primer lugar, a lo sumo, ¿sí? Para agradar al Padre. Él lo que estaba haciendo allí es, más allá de la aflicción que él estaba padeciendo y que iba a padecer, dice la palabra de Dios que él lo hizo con gozo, con gozo. Él lo que estaba haciendo era complacer, ¿sí?, el corazón del Padre. No solamente él lo estaba haciendo con gozo, sino que estaba haciendo algo que al Padre le producía satisfacción. Eso es lo que espera el Señor cuando nosotros decimos, hermanos, presentar, que estemos con sumo gozo ante las pruebas. Sí, me llevó a pensar en la historia del Señor Jesús. Sumo gozo. Puesto los ojos en Jesús, dice, el cual puso el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Y fíjense que esa situación que el Señor pone allí, dice que lo hace sentar al Señor allí en el trono de Dios, a lo más alto. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 42, perdón, Lucas 22, del 42 al 44. Si ahí lo tenés, Pepe o Beto, si lo quieren compartir. Lucas capítulo 22, del 42 al 44. Sí, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien. Volvemos entonces al significado que el Señor dice que puso el gozo delante de él, por delante, ¿sí? Lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para complacer el corazón del Padre. Pero ¿qué estaba pasando allí cuando el Señor ora en el huerto? Conocemos esta historia de que Él va y le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar en ese momento. Él estaba padeciendo, estaba en extrema agonía, dice. Y va y ora al Padre diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Ahora, qué gozo. Estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero la Escritura se encarga de decir que el Señor padecía allí con gozo, porque había puesto, ¿sí?, el gozo delante de él. Estaba sufriendo, había dolor, había angustia, pero él estaba allí obedeciendo a la voz del Padre. Declara su sentimiento diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En extrema agonía, queridos hermanos, y el Señor estaba allí, sufriendo. Ahora dice, cuando comenzábamos a leer la palabra de Dios, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Señor es un claro ejemplo, queridos hermanos, de ese sumo gozo. Él estaba padeciendo allí. Había tristeza, había agonía. Cuando vuelve, dice que haya a sus discípulos durmiendo, no le estaban acompañando en oración. Pero eso que el Señor padeció, no lo hizo bajar de la cruz, ni lo hizo cambiar de opinión, sino que al contrario, ¿sí? Fortalecido, ¿sí? Dice la palabra de Dios que allí un ángel le fortalecía. Fíjese en qué situación estaba el Señor, ¿sí? Cumpliendo con gozo, dice la palabra de Dios, con gozo, la voluntad del Padre. El Señor puso el gozo delante de él, ¿sí? Sufrió lo que tenía que padecer. Miren, yo me ponía a pensar no solamente en la situación que el Señor estaba viviendo allí cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando,
y que sus lágrimas eran, dice, como grandes gotas de sangre. Yo digo, más allá de eso, el Señor sabía que estaba padeciendo allí y que cuando fuera a ver a sus discípulos lo iba a encontrar durmiendo. Sabía que Judas lo había traicionado, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que muchos dudarían de la eficacia de la obra que él hizo allí en la cruz, ¿sí? Pero eso al Señor no le impidió seguir haciendo la obra que el Padre le había mandado hacer. Puso el gozo delante de él. Y por eso yo creo que el Señor allí, Dios mismo, el Padre, en Mateo 17:5, dice que en un momento cuando el Señor es bautizado, dice, mientras él aún hablaba, una nube lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan en el monte de transfiguración? Sí, cuando estaba allí, dice que una nube lo cubrió, y se escuchó esa voz, y Pedro y los demás que estaban con él quedaron tan sorprendidos de lo que habían escuchado y habían visto en aquel lugar, que Pedro dijo, Señor, hagamos 3 enramadas, ¿sí? Una para ti, una para Elías, dice, y quedémonos en este lugar. Bueno es para nosotros quedarnos en este lugar. Estaba sorprendido, pero allí el Padre demuestra que Él tiene complacencia, Él le da placer a su Hijo. ¿Por qué? Porque es un Hijo obediente, y porque lo que está haciendo lo hace con gozo, con placer, ¿sí? Cumpliendo el deseo del corazón del Padre. En Hebreos, cuando leemos en Hebreos, dice, el Señor mismo dice, sacrificio y holocausto ya no te agradaron, ya no son suficientes, aquí prepara mi cuerpo, yo voy a hacer. Ahí está la voluntad del Hijo diciendo, papá, mandame a mí, yo voy a hacer la obra como a vos te gusta. Y allí el Señor dice que lo cubrió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Señor dice, puesto el gozo delante de él. Después obviamente sufrió allí en la cruz. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, también nos habla de que el Señor padeció. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora, dice Hebreos que el Señor en sus días de carne ofreció ruego y súplica. Y lo que leíamos recién es lo que el Señor hizo. Rogó y suplicó, porque no lo estaba haciendo con la deidad de Dios, sino con el cuerpo como vos y yo. Y tuvo que padecer y tuvo que sufrir. Y cada latigazo que el Señor soportó en su espalda le dolía. No es que era porque era hijo de Dios, no le iba a doler, le dolía. Y cada puñetazo que sufrió en su cara le dolía. Dice la palabra de Dios que tanto era que no había parecer en él. Fíjense, y en los días de su carne dice que él ofreció ruego y súplica con gran clamor al que le podía librar de la muerte. Es la oración cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre, por amor, queridos hermanos, a nosotros, gran amor que jamás nadie tendrá, ¿sí? Cierra sus labios. No hay nadie que pueda tomar el lugar del Señor Jesús. No había otro sustituto. Solo el Señor tenía que hacerlo. Pero aún así el Señor, orando de esa manera, Él estaba cumpliendo y dándole placer al Padre, porque estaba obedeciendo. Seguramente no fueron momentos felices o momentos lindos. Tuvo que padecer nuestro Señor, tuvo que padecer. Pero ese padecer del Señor es un ejemplo para cada una de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios, cuando leíamos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque allí realmente se va a expresar lo que hay en nosotros. Hay una frase que mientras estudiaba este pasaje, dice que el gozo
es la expresión del alma, queridos hermanos. El gozo es la expresión del alma. Y qué verdad, ¿no? Usted se encuentra con alguien por la calle y si su ánimo, su espíritu está angustiado, se da cuenta enseguida. Si usted es una persona jocosa, ¿sí?, que se ríe, que le gusta charlar, que hace por ahí muchas veces reír a las personas, y por ahí lo encuentran callado, y dice, ¿y este qué le pasa? ¿Sí? Dice que el gozo es la expresión del alma. Y muchas veces, ¿sí?, no hay gozo en nuestra alma, o lo tenemos dormido, porque el gozo está. Pero nos olvidamos de que el que realmente produce el gozo en nosotros es el que venció la muerte, el que venció allí en el Gólgota, el que resucitó. El Espíritu de Él tenemos en nuestros corazones, y es el que produce el gozo. Y muchas veces la carne nos quiere ganar, y el Señor mismo le dijo, miren, cuando volvía a ver a sus discípulos, velen y oren, le dice, porque la carne, el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. O sea, el espíritu siempre quiere manifestar el fruto del espíritu que hay en él. El gozo, la paz, la paciencia, el amor, la benignidad, todas esas cosas están en nosotros. Pero muchas veces cuando empezamos a desviar nuestras miradas, empezamos a afligirnos, y entonces nuestra alma no refleja que está el espíritu, que no está el gozo. Pensaba también en los momentos que el Señor dice que el gozo es la expresión del alma, obviamente acompañada de nuestra fe, ¿sí? Aquel que no tiene la esperanza y la fe genuina en nuestro Señor, seguramente las pruebas y las enfermedades y lo que tenga que vivir se le hará muy difícil. Pero a nosotros, ¿sí?, que tenemos el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones, tenemos nuestro espíritu, va acompañado de la fe, sabiendo de que por más que tengamos que padecer, sabiendo que por más que hayan situaciones difíciles, sabiendo por más que tenemos la tormenta más oscura, queridos hermanos y hermanas, tenemos la fe, la esperanza de que no estamos solos, que el Señor está allí a nuestro lado. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 15. Si lo tenés, Roberto, ¿lo querés leer? Roberto de Ceci. Sí, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, del 12 al 15. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto soy participante del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Muy bien, gracias, Roberto. Amado, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, dice. Sino gozaos por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que aquel que pasó por una enfermedad, por el COVID, que está tan de moda hoy en día, ¿sí? Hay que tener gozo cuando nos falta el oxígeno para respirar. Hay que tener gozo cuando ya algunos lo están dando vuelta porque no puede respirar. Hay que tener gozo cuando el médico no nos da buenas expectativas. ¿Vieron?
La palabra de Dios dice que debemos gozarnos. Y aún más gozarnos cuando padecemos por causa de Cristo. No porque nos metimos en cosas como homicidas, ladrones, malhechores, o entremeternos en las cosas ajenas. No, por eso no. Gozarnos por los padecimientos de Cristo, por mantenerme firme en mi fe. Gozarme si en algún momento alguien se enoja conmigo porque no pienso de igual, diciéndole, mira, para mí, varón y hembra los creó Dios y no hay otro, y si vos te enojás, te vas a enojar, pero, y bueno, tal vez esa persona jamás me vuelva a hablar, pero también gozaos porque estás haciendo lo que el Señor te dice. Pero dice, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas, sino que gozaos, gozaos. Y cada vez que pase esto, los queridos hermanos, volvamos a la cruz de Cristo. El Señor se gozó allí, cumpliendo la obra del Padre. Y Él, allí en el Evangelio de San Juan, nos dice cuando lavaba los pies de sus discípulos, ejemplos os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, que el Señor nos ayude en esta noche a tener sumo gozo en las pruebas. Algunos ejemplos de algunos hermanos que padecieron. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, del versículo 23 al 25, se van a acordar la historia, dice, y después de haberlo azotado muchos, lo echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Qué había en esos primeros cristianos? El gozo puesto delante. Habían sido azotados, habían sido golpeados, estaban en el calabozo más oscuro, que es el que drenaba todo lo que los demás presos hacían. Allí estaba Pablo y Silas, encerrados. Pero eso no les impidió alabar, orar y dar gracias a Dios. Tal fue eso que hicieron, ese gozo puesto delante de ellos para adorar y complacer el corazón de su Señor, que dice que los demás presos los oían. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, y sigue leyendo que hubo un gran terremoto, ¿sí? Y se abrieron las puertas, y ninguno de los presos se escapó. Estaban impresionados por lo que estaban haciendo estos hermanos. Y el carcelero, ¿sí? ¿Se acuerdan esa historia allí? El carcelero tratando de quitarse la vida porque era responsabilidad de él, cada preso que estaba en aquel lugar. Y Pablo diciéndole, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y él rendido a los pies de los apóstoles, diciendo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero había visto cómo los habían golpeado, habían visto cómo los habían tirado en ese último calabozo, pero ahora veía que ellos aún así se gozaban y adoraban y exaltaban el nombre de Cristo. Y el carcelero también quería tener eso para su vida. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42. Dice, y convinieron con ellos y los llamaron a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los primeros apóstoles, queridos hermanos, padeciendo después de haber sido azotados, después de haber sido maltratados y aún siendo intimidados a que no hablen del Señor, dice que ellos salieron y se tenían por dignos de haber sido azotados y salieron gozosos, dice, por haber padecido por el nombre del Señor. Qué bueno es que en esta noche podamos volvernos un poquito más atrás. Yo no sé cuánto tiempo tenés de estar en los caminos del Señor, pero qué bueno sería que en esta noche pensemos si realmente estamos gozándonos en la vida cristiana.
si realmente nos gozamos en ser hijos de Dios. Porque a veces simplemente es una costumbre que tenemos. Y cuando hay pruebas, ni siquiera nos acordamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Los primeros cristianos dice que se gozaban y daban gloria a Dios. El Señor mismo, en extrema agonía, puso el gozo delante de Él, por vos y por mí. ¿Sí? Y la palabra de Dios decía, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, las pruebas difíciles recién están comenzando. Se vienen momentos más difíciles, pero es bueno que tengamos en claro el gozo, el fruto del Espíritu de Dios que ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Realmente, el gozo hoy en día es la expresión de nuestra alma. Los que nos están viendo en mi comercio, en mi trabajo, ¿están viendo que yo manifiesto el gozo del Espíritu de Dios? Querido hermano, el gozo no es mezclarte y decir, sí, la situación del país está difícil y no hay más. No, hay que marcar la diferencia. Tienes que poner el gozo delante tuyo. Por más que haya un momento de enfermedad, tener la fe de que Cristo está en aquel lugar. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas es eso. Hay pruebas de enfermedad, hay crisis, hay un montón de cosas que pueden afectarnos. Pero la palabra de Dios hoy dice que debemos poner el gozo delante. Y el gozo no es algo que producimos nosotros, sino es algo que produce el Espíritu de Dios. Y a medida que yo deje que el Espíritu de Dios domine y gobierne mi vida, se manifestarán los frutos que Él tiene para mostrar hacia afuera. Por eso decía que el gozo es la manifestación del alma. Una persona angustiada, una persona triste, nos damos cuenta enseguida. Pero ojalá que por más que haya angustia, por más que haya enfermedades, por más que haya dolor, podamos manifestar y ser luces encendidas. Decía en la canción que cantó Rosita, tenme brillando, Señor, tenme brillando. ¿Y saben cuál es la forma de que el Señor nos haga brillar? Es puliéndonos, ¿sí? Y las pruebas producen paciencia y la paciencia, ¿recuerdan? Entonces, queremos que el Señor nos mantenga brillando y bueno, va a tener que pulir nuestras vidas. Pulir es cortar, pulir es pasar permanentemente un paño para que dé brillo, ¿sí? Y el Señor tendrá que hacer eso con nosotros. Pero tenme brillando, gozoso de servir al Señor. Y recuerden estos himnos, en todos estos himnos, más allá de los momentos difíciles que decían los himnos, siempre decía que Cristo estaba allí. Cristo está conmigo, Cristo está conmigo. ¿Hay momentos difíciles? Seguro que sí, pero Cristo está conmigo, Cristo está conmigo, ¿sí? Por sumo gozo, ¿sí? Que hagamos en lo más alto, ¿sí? En lo más alto, puesto delante de nosotros, quiere decir. ¿Es difícil? Seguramente que sí, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más y gracias por su atención y bueno, deseo que el Señor también, así como comparto con ustedes también esto sea realmente para mí en poder disfrutar de ese fruto que el Señor pone en nuestros corazones.